Manchester City al Hilal y empiezan los octavos de final para el equipo de Pep Guardiola. Empiezan los cruces de eliminación directa donde un error te puede dejar afuera. Obviamente esa no es la idea, pero bueno, es la parte más linda del torneo y donde creo yo que vamos a empezar a ver a un City bastante, pero bastante más serio. Ya sabemos, como te dije, que un descuido, una contra, no poder encontrar el gol, errar algún que otro mano a mano, alguna oportunidad importante de cara al arco rival, te puede dejar afuera del torneo. Y el City creo que se lo va a empezar a tomar ya definitivamente en serio. Queda muy pero que muy poco, son 4 partidos, tenés octavos, cuartos, semifinal. Y como habíamos dicho durante los videos anteriores, el camino del City es bastante ameno, porque si nos hubiese tocado el otro lado, hubiésemos tenido rivales como PSG, Bayern Múnich o Real Madrid, que hubiesen puesto las cosas más difíciles. Como siempre en la previa te digo, vamos a hablar un poquito del Manchester City, con qué nos podemos encontrar, cuál es la formación que puede poner Pep Guardiola. Vamos a hablar también un poquito del rival, del Al Hilal, que sorprendió bastante, es un equipo bastante pero bastante sólido. Y obviamente vamos a hablar un poquito de cómo viene el torneo del Mundial de Clubes. Primero, con lo que nos vamos a meter. Así estarían las llaves hasta el momento. Ya se jugaron varios partidos de octavos. El primero fue Palmeiras-Botafogo, que dejó como vencedor a Palmeiras. Después se jugó un Benfica-Chelsea bastante accidentado, que bueno, se cortó por las tormentas. Dicho sea de paso, para mañana en el partido del Manchester City están anunciadas las tormentas, así que un drama porque juega tarde, juega a las 10 de la noche, así que esperemos que no pase y en caso de que pase que bueno, se interrumpa lo menos posible el partido, pero existe la posibilidad. El Chelsea iba ganando 1-0, se suspendió el partido, volvió, se lo empató el Benfica y el Chelsea bueno, lo terminó liquidando en el alargue. Por lo que vi el Chelsea sinceramente no me gustó, sufrió un montón a las contras, incluso contra un Benfica que tenía un expulsado, así que el Chelsea obviamente siendo un buen equipo, teniendo grandes jugadores, no me parece un gran equipo a nivel general. Así que como potencial semifinalista de este sector de la llave, creo que el City también va bien por ese lado, porque creo que el Chelsea es un rival que ya le ganamos en un mal momento los 2 partidos en la Premier anterior y creo que le podríamos volver a ganar si estamos en nuestro día, obviamente. Del otro lado, ¿qué se jugó? Bueno, se jugó el PSG Inter de Miami, que fue un paseo para el PSG, no le hizo más goles porque no quiso básicamente, un duelo sumamente desigual por cuestiones lógicas, así que bueno, PSG que sigue siendo el candidato creo yo, y se va a enfrentar a un Bayern Múnich que le ganó 4-2 al Flamengo, pero que bueno, les puso las cosas bastante interesantes, plantó cara al Flamengo dentro de todo, así que ahí tenemos el primer duelo importante del Mundial de Clubes que va a ser el PSG Bayern Múnich, por lo menos el primer duelo importante obviamente por llaves. Así que eso va a estar interesante y eso también nos sirve porque como les dije son partidos que van a generar desgastes, quizás algún que otro amonestado, algún lesionado, qué sé yo, no es sencillo jugar contra este tipo de rivales, obviamente, y sacar la barata. Algún alargue que pueda sumar fatiga en los rivales, así que eso está bueno, que se enfrenten entre sí rivales de una misma categoría, como es el caso del PSG Bayern Múnich, creo que va a ser un buen partido. Para mañana, ¿qué queda? Obviamente el Inter Flamengo, que de ahí va a salir nuestro rival para cuartos de final en caso de que clasifiquemos, nuestro potencial rival. Vamos a ver cómo lo hace el Inter, que no ha tenido un gran torneo hasta el momento, que le ha costado ganar un montón, le ha empatado contra el Monterrey, le ha costado mucho ganarle al Uragua, contra River le costó bastante en el primer tiempo, después bueno lo pudo liquidar en el segundo, pero un Inter que a priori no parece meter demasiado miedo. También hay que tener en cuenta que siempre yo al Inter lo comparo con el Atlético de Madrid, son equipos que les cuesta mucho más cuando tienen que ser protagonistas e ir a buscar los partidos. Cuando juegan contra equipos que los dominan un poco más, tienden a ser más peligrosos, como pasó en aquella semifinal contra el Barcelona, que le hizo un montón de goles a Barcelona. Entonces, en este caso, como lo que es Fluminense, el propio River, Monterrey, el Uragua, que son equipos que básicamente le ceden un poquito más la pelota al Inter o no tienen el dominio por sobre el Inter, le cuesta un poquito más, pero bueno, yo supongo que el Inter debería pasar, pero veremos qué pasa en ese partido, va a estar interesante. Lo que sí vamos a saber es que cuando nosotros juguemos mañana, que jugamos a las 10 de la noche, ya conoceríamos al hipotético rival que tendremos que enfrentar en caso de pasar a cuartos de final. Eso interesante. Después obviamente el Manchester City al Hilal a las 10 de la noche. Esperemos que no haya problemas con la tormenta eléctrica porque encima el otro día trabajo, así que no es la idea acostarse demasiado tarde. Y bueno, después quedaría el Borussia Dortmund Monterrey y Real Madrid Juventus, también un duelo que creo que la Juventus ya se lo va a tomar más en serio, a poner el equipo totalmente titular. Contra el City rotó varios jugadores y un Real Madrid que tampoco viene súper sobrado, así que creo que la Juve por lo menos le va a poner las cosas un poquito más complicadas y también veremos el verdadero nivel del Real Madrid, cómo está este Real Madrid nuevo de Xabi Alonso que termina siendo una incógnita. Como verán,
Creo que si el City hace las cosas bien, puede llegar lejos. Puede llegar lejos. Creo que ha demostrado ser un equipo mejor, por lo menos que el de la temporada pasada, o por lo menos tener muchas más opciones. Creo que obviamente los fichajes, el caso de Reinders, el caso de Cherki, de Nuri, que bueno, creo que hasta ahora ha sido el que mejor entró. Todos entraron bien, pero bueno, creo que Nuri justamente era un puesto que no teníamos nada ni similar por ese sector, sin menospreciar a Riley, que también lo ha hecho muy bien, pero bueno, se nota que Inuri ya es un jugador mucho más consolidado, que conoce mejor la posición y que tiene una calidad terrible. Así que desde ese punto el City está bien. Otra cosa muy importante del City, las veces que rotó, el City tiene un montón de jugadores, tiene prácticamente 2-11, eso que no están ni Kovacic ni Grealish, porque bueno, a Grealish no se lo convocó por decisión del club y en el caso de Mateo Kovacic está operado, así que está en recuperación. Pero bueno, sí tiene un montón de jugadores. Esto también quiere decir que una vez que termine el Mundial de Clubes se va a tener que depurar el plantel. Varios van a tener que salir. Pero esto no jugó a favor porque pudo rotar mucho. Y veremos qué hace Pep en cuanto a la rotación. Creo que este es el último partido, entre comillas, que el City podría rotar. Porque yo siento que Pep sabe internamente que no te digo que va a poner un equipo totalmente suplente, pero que un equipo mixto, que el City tampoco es que tiene un equipo súper titular, pero bueno, que juegue Mamouche, Odoku, que juegue Savinho, Foden no va a modificar demasiada la acción, que juegue Nico Rodri tampoco, quizás hasta que juegue Kanji y decida guardar a Bardiol para que esté totalmente recuperado. Eso veremos, quizás no juegue Nuri, lo cuide. Tiene esa opción Pep para jugar un poco en este partido. Yo creo que igual no hay que subestimar al rival porque es un equipo que le plantó cara al Real Madrid en la zona y que hizo una muy buena fase de grupos, que tiene buenos jugadores. Así que... Y también que son 90 minutos nomás. Son 90 minutos donde vos, como te dije, no aprovechas tus oportunidades. Tuviste un poco de mala suerte. El rival tuvo buenas opciones a la contra. Después se puso a defender bien. Y se te complica el panorama. Después, bueno, tenemos el alargue, tanda de penales, que tampoco es nuestro fuerte. No tenemos un arquero atajador de penales. No tenemos un arquero atajador, así que imagínate atajador de penales. Pero bueno, lo ideal sería ganar, obviamente, los 90 minutos. Y de la manera más holgada posible para llegar descansados contra el Inter. Y bueno, llegar lo más frescos a cada cruce que tengamos en este Mundial de Clubes, que para mí, insisto, es una muy buena oportunidad la que tenemos. Creo que por lo que mostró el City, por lo que yo ya sé del City, por lo que ustedes saben obviamente, internamente sabemos que tenemos chances de por lo menos llegar a la final. Creo que de este lado del cuadro somos el máximo favorito, no está mal decirlo, hay que hacerse cargo cuando uno es favorito. Insisto que no sé si somos más favoritos que un PSG, Bayern Múnich o Real Madrid, pero bueno, ellos están del otro lado del cuadro y se verá en todo caso quién llega a la final y si llega al City, ojalá, cómo estaremos ya para ese cruce definitivo. Bien, esto hablando un poquito en términos general del Mundial de Clubes. Vamos a hablar un poco del Al Hilal. El Al Hilal que tuvo una fase de grupos en el primer partido que sorprendió al Real Madrid. Yo lo vi ese partido, la verdad que le hizo bastante daño a la contra, le disputó bastante la pelota. Un Real Madrid que, bueno, todavía no cuenta con Mbappé. No sé si todavía ya está recuperado. Creo que estaba con una gastroenteritis bastante fuerte, bastante grave. Y que, obviamente, Xabi Alonso todavía está buscando su mejor rendimiento. Por ende, no fue un gran Real Madrid, aunque tenga enormes jugadores. Un Al Hilal que lo lastimó mucho a la contra. Y que, bueno, igual casi lo pierde al final porque Bono ataja un penal a lo último, así que lo podría haber perdido, pero hizo un buen partido contra el Real Madrid. ¿Por qué es importante el partido contra el Real Madrid? Porque yo creo que sería, supongo, la manera de afrontar el partido más lógica para el Al Hilal, ¿ok? Porque es el rival más similar que va a tener en cuanto a categoría hasta de lo mostrado hasta ahora. Obviamente que el Salzburgo y el Pachuca, que eran los otros dos rivales, al Salzburgo le empató, aunque lo dominó el Al Hilal, y contra el Pachuca ganó 2-0, hizo trabajo que fue lo que le permitió la clasificación. Creo que va a tomar una posición similar a lo que hizo contra el Real Madrid. Cosas interesantes del Al Hilal. Primero, usó el mismo dibujo táctico en los primeros 3 partidos, lo cual me sorprende. ¿Por qué? Porque es un dibujo táctico, como verán acá, acá está el equipo contra el Real Madrid, que es un 4-2-3-1. Y vos dirás, ¿por qué sorprendo, Pitias? Porque el técnico es Simone Inzaghi. Para algún despistado, Simone Inzaghi era el técnico del Inter hasta la final de la Champions, en la cual perdió contra el PSG.
Ahí, bueno, se fue del Inter y rápidamente fue contratado por el Al Hilal. Inzaghi siempre le gustó jugar con defensas de 3, con, bueno, obviamente laterales bien abiertos. Y yo pensé que era lógico que algún partido lo hubiese jugado así. Cuando me puse a investigar, obvio, ninguno de los partidos zona lo jugó con ese dibujo táctico. De hecho, todos lo jugó con este dibujo. ¿Contra el City hará lo mismo? Y lo que hizo en zonas me hace pensar que sí. Porque incluso contra Real Madrid jugó con este dibujo. Pero siendo Inzaghi, no se sorprendan que intente improvisar alguna línea de 3. Porque bueno, jugar con una línea de 3 obviamente le haría más seguridad. Y obviamente, tanto Hernán Lodi como Joao Cancelo son laterales que les gusta ir bastante para adelante. Y ponerlos mano a mano contra un Doku, un Savinho, un Cherki, un propio Foden, hasta Mamouche, creo que les complicaría bastante las cosas. Igual yo voy a elegir que, como ya juego contra Real Madrid con este dibujo, va a usar este dibujo, pero insisto, no me sorprendería en absoluto que juegue con 5 atrás. Creo que sería lo más lógico, pero bueno, creo que ya lo hubiese hecho contra Real Madrid. Veremos qué pasa en ese caso. Bien, como le dije, el Al Hilal es un buen equipo, tiene grandes jugadores. Bono, enorme arquero, atajador de penales. Cosa a tener en cuenta, el City no tiene que ir a los penales bajo ningún concepto. Defensores, Joao Cancelo, viejo conocido, un buen lateral, con muchas condiciones técnicas, que en el City ha tenido sus altibajos. Cuando llegó le costó, después terminó encontrando su puesto jugando de lateral izquierdo. Nunca terminó de convencer, por lo menos a mí, el lateral derecho. Creo que su mejor versión la vimos lateral izquierdo. Después en la época premundial fue cuando él deja de jugar, que Rico Lewis le termina sacando el puesto. Y bueno, lógicamente ahí empiezan los problemas con Guardiola y se termina yendo. Y desde ahí Joao Cancelo estuvo un tiempo estuvo en el Bayern Múnich a préstamo. Después estuvo en el Barcelona también a préstamo. Hasta que bueno, terminó yendo al Hilal. Los centrales, bueno, Hassan Tambakti no lo conozco, pero a Koulibaly sí, un central bueno, que jugó en el Chelsea, que tuvo su prime definitivamente en el Napoli. Estuvo muy cerca de venir al City. De hecho, creo que fue, si no me equivoco, antes de que venga Rubén Díaz, ¿fue que el City lo quiso? No estoy seguro. Pero bueno, más o menos en esa época que pedía una burrada de plata. El Napoli, creo que eran 80 millones, el City se bajó. Y bien que se bajó porque después cuando fue al Chelsea sinceramente no anduvo. Quizás en el City hubiese andado, pero bueno. Con el diario del lunes obviamente Koulibaly no anduvo. Pero bueno, es un central con experiencia, es un central físico que obviamente supongo que será su mejor carta defensiva. Y por izquierda Hernán Lodi, un jugador interesante que estuvo su pasado por el Atlético de Madrid. Me gusta, tienen dos buenos laterales y un central conocido. También un arquero muy bueno, así que en la parte defensiva cumplen. En el mediocampo, sin dudas Rubén Neves, un jugador de mucha categoría, un jugador portugués que estuvo en los Wolves bastantes temporadas, 2 o 3 seguro, si mal no recuerdo. Siempre fue un jugador como que pintaba dar el salto a un equipo grande de Europa, más probablemente de la Premier. Siempre sonó para equipos, incluso sonó para el City, Rubén Neves. Un 5 o un doble 5, puede jugar doble pivote, incluso de interior, muy técnico, con muy buen pase, que bueno, eligió La Plata en su momento y fue al Al Hilal, porque de hecho no es muy grande, creo que no debe llegar a los 30 años y se habrá ido con 26, 25 al Al Hilal, o sea que tenía bastante carrera por delante, pero bueno, es un gran jugador. Después Malcolm, también un extremo brasileño que estuvo pasado en el Barcelona, creo que jugó en el Zenit también en Rusia, es un extremo picante, que creo que será probablemente una de sus cartas más complejas en la faceta ofensiva. Y Milinkovic Savic, bueno, el jugador serbio que también era un jugador que pintaba para ir a un grande de Europa. Estuvo en la Lazio varias temporadas y un montón de plata sonaba su fichaje. Sonó mucho para el United. Creo que quizás haya sonado también para el City, no recuerdo. Pero bueno, terminó yendo a Arabia. También algo parecido a lo que pasó con Rubén Neves. También un buen jugador. Y arriba Marcos Leonardo, el delantero brasileño. Que bueno, no tengo mucha info de Leonardo, pero por lo que vi, típico jugador brasileño que tiene técnica, que es picante y que obviamente a la contra puede causar daño. Como ven, tienen buenos jugadores. De hecho, si me apurás, no están tan lejos de Juventus, jugador por jugador. Vamos a ver cómo es el nivel de la Liga Árabe y cómo afrontan un partido contra el Manchester City, que va a ser interesante. Pero jugadores de nivel evidentemente tienen. Y en el banco si tienen algo interesante. En el banco no. Por lo menos en el partido contra Real Madrid no había nada, pero que nada interesante. Básicamente esto es lo más fuerte
que podría presentar el Al Hilal. En cuanto al Manchester City, ¿qué espero del Manchester City para este partido? Lo siguiente, todavía no tengo si hay alguna lesión. Bueno, sabemos que el Diablito Echeverri no está. Guardiola el partido anterior no lo jugó. Recordemos que él salió con una molestia en el segundo partido de fase de grupos contra el Al-Ain. Yo creo que ya está recuperado porque nunca se habló de una lesión. Pero bueno, veremos si Pep ya decide ponerlo o decide guardar. Esto es interesante lo que va a poner Pep contra el Al-Hilal. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad a mi gusto de guardar jugadores. ¿Ok? Es el último partido en el cual se puede dar el lujo de guardar jugadores pensando en un hipotético cruce contra el Inter. Lo cual también es inteligente en parte, ¿ok? Insisto, si Rodri jugó el partido anterior, no está recuperado, lo puedes poner al banco. Mismo caso tema Bardiol. Veremos cómo está Inuri, que jugó los últimos 2 partidos, si necesita algo de descanso, si no. Eso, veremos cómo están Savinho y Doku, que jugaron el último partido los dos. Veremos qué pasa. Otra cosa importante, jugamos tarde, por ende el calor no debería ser un factor tan importante como en el último partido, que bueno, recordemos que el tema calor impacta porque estamos en verano en esta parte. No están en verano en el hemisferio sur. Sí, perdón, están en verano. Están en verano en el hemisferio norte. Tema calor no debería ser ningún problema, así que como les digo, el City no debería estar bastante bien en cuanto a esa parte. Como les dije, esto es lo que yo creo que va a hacer Guardiola, pero puede haber sorpresas. Evidentemente es difícil pegarle al 11 de Pep más en este Mundial de Clubes. En el arco de Ederson, que ya sabemos que Ederson no tiene que levantar, esperemos que levante. Ya cada vez el crédito de Ederson es menor, pero bueno, veremos qué pasa. Voy a respetar a Mateus Nunes de lateral derecho y a Inuri de lateral izquierdo. Creo que son sin ningún tipo de dudas nuestros 2 mejores laterales al momento. Rubén Díaz y Bardiol. Ojalá que vuelva Josko, veremos. Pero bueno, creo que también puede jugar a Kanji o el propio Ake. Quizás para guardar a Bardiol si no está pleno físicamente y que llegue bien contra el Inter. Nico lo voy a poner de 5. Acá creo que sería inteligente darle descanso a Rodri. Que por lo que vi contra la Juve puede estar para jugar contra el Inter. Puede estar para jugar contra el Inter, perdón. Salvo que vuelva a jugar contra el Hilal y que Nico sea el que elijan para jugar contra el Inter. Veremos. No sé cómo está Rodri para afrontar un partido de llaves. Perdón, hablo contra el Inter como si ya estuviéramos, pero bueno. Sepan entender que hay que pensar también un poco y hay que pensar de que en caso de que pases enfrentarías a un equipo ya de primera categoría. Y bueno, creo que eso va a estar en la cabeza de Pep de cara a armar el 11. Pondría 2 interiores sin ningún tipo de dudas. Reinders y Bernardo creo que lo hicieron bien, creo que nos dieron equilibrio. Por lo menos también para atender un poco al Hilal, cómo juega y también tener cartas en el banco en caso de que tengas que ir a buscar el partido. Doku, factor pero que muy importante. ¿Por qué? Joao Cancelo, gente. Ustedes saben que el principal problema de Joao Cancelo era la parte defensiva. Más ahora van pasando los años. Sigue siendo un jugador que tiene 31. Pero bueno, ya después de estar una temporada en Arabia, un poquito más grande, creo que Doku puede ser un desastre por el sector de Cancelo. Por eso también es lógico que la Liga quiera jugar con 5 atrás para proteger un poco a los laterales. Por el otro lado, Foden, creo que Phil puede llegar a entrar porque no jugó el partido anterior. O sea, entró desde el banco. Me queda Cherki. También puede ser Cherki. Creo que Savinho no va a ser titular. Veremos. Y arriba Haaland. O sea que el City se guardaría un montón. Tendría Mamouche, tendría Cherki en el banco, a Savinho en el banco, Oscarcito Bou, que también lo ha hecho muy bien, Gundogan, que tampoco acá figura. O sea, el City tiene un montón, gente. Es verdad que estamos con muchas opciones y esto es un 11 tipo. Sinceramente no sé cómo va a tomar, cómo va a afrontar Pep el partido. Lo pongo más o menos por lo que he visto hasta acá y lo que ha hecho. Ha rotado y yo creo que va a rotar. Y no creo que ponga al 11 entre comillas definitivo, al 11 super titular. Creo que ese probablemente lo veamos contra el Inter, aunque quizás tampoco, porque bueno, veremos si pasa el Inter, veremos si pasamos nosotros, que ojalá. Pero bueno, creo que todavía hay un poquito de cuerda para que Pep siga jugando con los 11 y siga probando dentro de todo. A mí me gusta, siendo que obviamente tenemos la obligación de ganar. Somos un equipo superior al Hilal. Pero no hay que tomarse el partido. No hay que tomarse el partido leve, de forma leve. Hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio porque te quedas afuera. Si no haces las cosas bien, te quedas afuera. Pero
Insisto, el City hasta el momento me ha mostrado buenas sensaciones, me ha transmitido buenas sensaciones, principalmente en el segundo y en el tercer partido. Y por lo que he visto también de los equipos rivales, creo que no estamos tan mal. ¿Ok? No estamos tan mal. Teniendo en cuenta lo que he visto sacando el PSG, que ha sido lo mejorcito. Creo que el Bayern también ha fallado bastante, el Real Madrid no convence del todo, al Chelsea le costó bastante, el Inter le costó bastante. Creo que el City en ese apartado, si bien no estemos excelente del todo, ni seamos un reloj suizo, creo que somos de lo mejorcito del Mundial de Clubes sin ningún tipo de dudas, junto al PSG. Junto al PSG, y bueno, es un duelo que podría darse en la final. Así que bueno, muchachos, yo estoy un poquito más recuperado, tuve un fin de semana complejo con el tema de la gripe. Estuve con un montón de pastillas, pero bueno, así que me guardé el fin de semana, obviamente, porque tenía que estar bien. Para ya hacer el video de la previa. No pude hacer ni el video de la previa. O sea, al día viernes no pude hacer ni el video de la previa. Imagínense cómo estaba. Pero bueno, estoy mejor y mañana hay que estar porque, bueno, mañana está el partido. Mañana vamos a ver a jugar al City. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Por favor, la tormenta, por favor, que no nos joda y que pueda terminar el partido en la hora que tiene que terminar, porque si no me voy a morir. Si me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana, es que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana, gente. Es así, así se suspenda 4 horas. Me voy a quedar. No me voy a por ir a dormir, por más que al otro día trabaje y me tenga que levantar temprano. Así que bueno, gente, por mi parte me despido. Les dejo un abrazo enorme. Nos vemos en próximos videos y chao.